Nunca escuché una explicación convincente y adecuada del horror de la playa Martin. A pesar de un gran número de testigos, no hay dos que concuerden entre sí, y el testimonio tomado por las autoridades locales contiene las más sorprendentes discrepancias. Quizás esta vaguedad sea normal en vista del carácter inaudito del horror en sí, el terror más paralizante para todos aquellos que lo vieron. Contra todos estos obstáculos me esfuerzo en presentar una versión coherente. He visto el espantoso hecho y creo que debería darse a conocer en vista de las aterradoras posibilidades sugeridas. Todo comenzó el 17 de mayo, cuando la tripulación de un pesquero, el Alma de Gloucester, bajo el mando del capitán James Bjorn, mató tras una batalla de casi 40 horas a un monstruo marino cuyo tamaño y aspecto produjeron luego gran conmoción en ciertos círculos científicos. El animal tenía unos 50 pies de longitud y era de forma cilíndrica, de unos 10 pies de diámetro. Inconfundiblemente, era un pez branquiado, pero tenía ciertas curiosas modificaciones, como rudimentarias extremidades delanteras en forma de 6 patas con dedos en lugar de aletas pectorales, las que promovían las más amplias especulaciones entre los especialistas. Su extraordinaria boca, su gruesa y escamosa piel y su único y profundo ojo eran maravillas apenas menos remarcables que su colosal tamaño. Y cuando los naturalistas se pronunciando diciendo que era una criatura recién nacida, de pocos días de vida, el interés del público tomó dimensiones extraordinarias. El capitán Horn, con su astucia yanqui, obtuvo un buque lo suficientemente grande como para albergar al monstruo en su bodega y arreglar ahí la exhibición del trofeo. Zarpó hacia el sur, hacia el lujoso distrito marino de la playa Martin. Una vez que ancló el muelle del hotel, se dedicó a recaudar onerosas cuotas de admisión. La intrínseca prodigiosidad de la bestia y la importancia biológica para muchos turistas científicos se combinaron para convertirse en la sensación de la temporada. Era absolutamente único a niveles de revolución científica. Eso estaba bien comprendido. Siendo obviamente un habitante de profundidades increíbles, quizás de miles de pies, poseía un cerebro y unos órganos que indicaban una vasta evolución. La mañana del 20 de julio. La atención del público se centró en la pérdida del buque y su extraño tesoro. En la tormenta de la noche precedente se había librado de sus amarras y desvanecido para siempre de la vista del ser humano, llevándose consigo al único guardia que había dormido a bordo, a pesar del vendaval. El capitán Horn, respaldado por el excesivo interés científico y asistido por un gran número de barcos pesqueros desde Gloucester, emprendió una exhaustiva búsqueda, pero sin más resultados que la incitación de comentarios e interés. El 7 de agosto se perdió toda esperanza y el capitán Horn regresó a Wavecrest para resolver sus negocios en la playa Martin, conversar con algunos de los científicos que aún permanecían allí. El horror se desató el 8 de agosto. Fue en la penumbra, cuando las grises gaviotas sobrevolaban cerca de la costa y la luna comenzaba a resplandecer sobre las aguas. La escena es importante recordar, puesto que cada impresión cuenta. En la playa habían varias personas paseando y algunos bañistas rezagados provenientes de la casa de campo que se elevan modestamente en las colinas del norte. A buena distancia había otro grupo de espectadores que descansaban en las terrazas cubiertas e iluminadas de la posada y que disfrutaban de la música del suntuoso salón. Estos testigos, incluidos el capitán Horn y su grupo de científicos, se unieron al grupo de la playa antes de que el horror progresara demasiado. Lo mismo hicieron muchos de la posada. Ciertamente no hubo carencia de testigos, sino que confundieron en sus relatos, por el miedo y la duda, aquello que vieron. No hay registro exacto de la hora en que comenzó todo, aunque la mayoría dijo que la luna estaba a un pie por encima del vaporoso horizonte. Mencionaron la luna porque lo que vieron pareció sutilmente conectado con esta. Era una especie de furtiva y deliberada onda que parecía venir desde la lejanía, línea del horizonte a través de una trémula senda, difusa por los reflejos de la luna, y que pareció atenuarse antes de llegar a la costa. Muchos no se dieron cuenta de esta onda hasta que recordaron por los siguientes eventos, pero pareció haber sido muy marcada. Diferencia en altura y movimiento de las olas contiguas.
De pronto, un grito de muerte centelló desde el agua salada, un grito de angustia y la desesperanza que inmediatamente movió la piedra de todos aquellos que lo escucharon. Los primeros en responder fueron 2 salvavidas de turno, hombres robustos en atavío de baño, con su oficio proclamado en letras rojas a través de sus pechos. Acostumbrados al trabajo de rescate y a los gritos de los que corren peligro de ahogarse, no pudieron hallar nada familiar en las ululaciones de la ultratumba, pero sus sentidos del deber les hicieron ignorar este detalle y procedieron a seguir el curso usual de su trabajo. Apresuradamente tomaron un cojinete inflado con aire, aferrado a una bobina de soga. Uno de ellos corrió a través de la costa hasta la escena en donde ya se había apiñado la multitud. Desde ahí lanzó el objeto. Luego de girarlo varias veces para ganar velocidad, en dirección hacia donde había venido el sonido, luego que el cojinete desapareció entre las olas, el gentío curioso aguardó para ver aquel cuyo dolor había sido tan grande. En cambio, notaron que algo hacía fuerza, igual y aún mayor, en la dirección opuesta. En cierto momento ambos salvavidas fueron arrastrados de sus posiciones hacia el agua por la extraña fuerza. Uno de ellos, recobrándose al instante, clamó por ayuda a la multitud en la playa. Al siguiente instante, los hombres más forzudos, entre los que se contaban el capitán Horn en primer lugar, comenzaron a pujar junto con los salvavidas. Entre más fuerte bregaban, la extraña fuerza igualaba el esfuerzo al otro extremo. Entonces, con espantosa brusquedad, todos comprendieron el hecho crucial que mutó el marco de maravilla y sorpresa reinante hasta ese momento en uno de horror. Y el grupo de trabajadores testigos se vieron presa del pánico. El capitán Horn, dejando su lugar en la soga, se dio cuenta que no podía quitar las manos de su lugar, que estaban adheridas con inerrable fuerza, y en un segundo comprendió que era incapaz de retirarse de la cuerda. Su apuro fue adivinado instantáneamente por los demás, y cada uno probó su propia situación, llegando a la conclusión de que todos estaban en una misma condición. El hecho no podía ser negado. Cada uno de los hombres estaba irresistiblemente retenido a la línea de cáñamo que lenta, horrible e implacablemente los empujaba hacia el mar. Todos los que pujaban, luego de una serie de frenéticos gritos y futiles quejidos, sucumbieron a la paralizante influencia y guardaron silencio frente a tan desconocidos poderes, a medida que el agua trepaba primero a sus rodillas, luego a sus caderas. La luna se ocultó parcialmente tras una nube. La cuerda se volvía cada vez más dura. A medida que la puja entre ambos extremos se incrementaba, las olas iban ocupando cada vez más terreno a la playa, avanzando lentamente, hasta que las arenas, pobladas tardíamente por niños risueños y amantes susurrantes, eran engullidas por la inexorable marea. Mientras la aterrorizada línea de contendientes seguían ondulando, con medio cuerpo sumergido, y ahora, a considerable distancia de su audiencia, el silencio era completo. La multitud, habiendo logrado una desordenada retirada más allá del alcance de la marea, observaba con muda fascinación, sin poder brindar una palabra de advertencia o de ánimo, mucho menos intentar alguna clase de auxilio. Espesas nubes ocultaron nuevamente la luna, y la luz que iluminaba el agua desapareció. La línea de cabeza serpenteante ya ondulaba muy débilmente. Las nubes se acumularon hasta que sus interiores sugirieron afiladas lenguas de fuego. Los truenos sugirieron suaves al principio, luego incrementándose hasta llegar a una ensordecedora y demente intensidad. Entonces sobrevino uno culminante, que pareció reverberar tierra y mar, tras el cual se desató un aguacero de tal violencia que pareció que se hubieran abierto de par en par las compuertas del cielo. Recuerdo haber pensado en esas cabezas y los desorbitados ojos que contendrían, ojos que podían reflejar todo el pánico, el terror y el delirio de un universo maligno, todas las culpas, pecados, miserias, esperanzas perdidas y deseos no satisfechos, miedo, repugnancia y angustia de las edades, desde el principio de los tiempos. Ojos iluminados con todos los dolores espirituales de los eternamente ígneos infiernos. Y cuando miré más allá de las cabezas, mi imaginación conjuró otro ojo, un ojo individual, igualmente encendido, aunque con un propósito tan perturbador para mi mente que la visión pronto se desvaneció.
presas de una desconocida fuerza. La línea de condenados se sumergió, sus gritos silenciados y plegarias no elevadas solo serán conocidas por los demonios de las olas y del nocturno viento. El torrente que el enfurecido cielo estaba expeliendo en medio de un loco cataclismo de sonidos satánicos pareció aminorar. Entre el resplandor de los fogonazos, una voz celestial resonó contra las blasfemias del infierno, y la agonía de todos los idos reverberó en un apocalíptico y ciclopeo estrépito. Fue el fin de la tormenta, ya que el espantoso temporal cesó y la luna, una vez más, alumbró con sus pálidos rayos sobre un mar extremadamente calmado. Ya no había más línea de cabezas. El agua estaba calma y desierta. Y cuando miré hacia esa traicionera zona, con febril imaginación y sentidos agobiados, se escurrió en mis oídos, proveniente de un abismo intensamente profundo, el débil y siniestro eco de una risa.